de oración. Inciso B. En el desarrollo de esta clase, maestros y alumnos se guiarán por los siguientes pasos. Motivación. Iniciará un diálogo con la pregunta: ¿cómo son nuestras oraciones? ¿Qué profundidad y sentir tendrá una oración de intercesión? Y nos pone un ejemplo. Vamos a ir a Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22. Vamos a dar lectura a el versículo 42 al 46 de Lucas 22. ¿Ya lo tienen? Dijimos que del 42 al 46. Le damos lectura entonces, yo uno y ustedes otro. Y la Santa Escritura dice así: diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Juntos. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, orad, porque no entréis en tentación. Amén. O sea, ¿cómo vemos esa oración? Pueden sentarse los que están de pie. Gracias. Era una situación muy difícil en la que el Señor Jesús se encontraba. Él sabía lo que le esperaba y que iba a iniciar ahora sí el tormento, porque en esa noche lo tenían que arrestar. Él conocía todas las cosas. Y veamos lo que hace. Él le pide al Padre que si era posible que él no tomara esa copa, o sea, ese sufrimiento. Pero aún así dice: mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Si no hay otra alternativa, aquí estoy yo dispuesto. Él sabía todo lo que le esperaba. Entonces, Dios en su misericordia había un ángel para fortalecerlo, para que él tuviera la capacidad de someterse a ese sufrimiento para la redención de la humanidad. Gracias a él, ahora gozamos de los favores, de los milagros, de todas las bondades que Dios hace en todo el mundo con su pueblo. Bendito sea Dios. Entonces, ahora sí que tenemos que aprender de las oraciones que hicieron aquellos hombres, incluyendo al, ahora sí, líder, en este caso Jesús. Nos da un ejemplo que habrá circunstancias que tenemos que pasar y que a veces no nos gusta. Le reclamamos a Dios. Había una hermanita que hace años le mataron a su hijo. Lógicamente el hijo no venía al culto, era pagano.
Y allá en el velorio ella reprochaba: ¿por qué? ¿Por qué, Señor, me quitaste a mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué me lo quitaste? Y toda la noche estuvo con aquello, repitiendo. Digo, bueno, pues ¿quiénes somos? ¿Qué derecho tenemos para reprocharle o reclamarle? Él es soberano. Él es el dueño de todo lo creado. ¿Y quién le puede reclamar o quién le puede decir no hagas esto? Si Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Entonces, tenemos que aprender que el Señor Jesús, siendo el Hijo unigénito, tuvo que pasar por toda la situación con el propósito de echar a andar el plan redentor, mediante el cual usted y yo fuimos redimidos y ahora estamos en la presencia de Dios por su gracia y misericordia de Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, seguimos. Antecedente histórico. Los sucesos del capítulo 9 de Daniel se ubican en el año 539 a.C. Repitiendo, los sucesos, o sea, del capítulo que leímos de Daniel, se ubican en el año 539 a.C. Un año antes de que Ciro permitiera que los judíos volvieran del destierro. Pacientemente, Darío había tomado el reino de Babilonia y Daniel nuevamente fue colocado en una alta posición. Era el principal de los gobernadores, según Daniel 6, del 1 al 3, si usted lo quiere leer, por favor. Daniel capítulo 6, verso 1 al 3. Gloria a Dios. Quien lo encuentre puede dar lectura, no espere que yo le diga a usted de lectura. Al que lo encuentre primero, póngase de pie de lectura para todos, por favor. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuentas, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Gracias a Dios, ya que ahí está ya la honradez, la unción, la sabiduría, la santidad que tenía este santo hombre. Y había superado con éxito la intriga de los adversarios que le llevaron al foso de los leones, y nuevamente estaba en prosperidad, según Daniel 6:28, lo puede leer también. Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Gracias, hermano. Sin embargo, al interceder por la liberación de su pueblo, es muy específico y no se apoya en los triunfos o en su propia justicia, sino que indaga diligentemente el tiempo que estaba viviendo y las promesas de Dios para ellos, y en ello fundamenta su intercesión. Veámoslo. El fundamento de las Escrituras. Daniel estaba pendiente de los acontecimientos de su tiempo. En todo su libro se nota que lleva un cuidadoso registro de los años y de los acontecimientos. Todos sus escritos están bien ubicados en el tiempo. Estudió atentamente las profecías de Jeremías
Vamos a ir a Jeremías 25, versos 11 y 12. Libro de Jeremías, capítulo 25, versos 11 y 12. Quien lo encuentre puede dar lectura. Sí, hermana, gracias. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Amén. Gracias. O sea, Daniel estaba bien enterado de todas esas profecías que el profeta Jeremías había enviado hasta Babilonia. Y vamos a leer Jeremías 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Razón por la cual Daniel, al escudriñar esa profecía, él se daba cuenta de que ya era el tiempo, había llegado el tiempo de que ellos retornaran a su país. Por esa razón él se postra en la ayuna. ¿Cuántos días ayunó? 21 días, fueron 3 semanas. ¿Sí? Porque hubo una situación que Dios, desde el momento en que Daniel empezó a orar, mandó la respuesta a través de un ángel. Pero ¿qué pasó con el ángel? Si es que han estudiado, no podía llegar a Daniel porque había ya en el espacio una batalla. Los seguidores de Satán impedían a que Daniel recibiera esa información o la respuesta. Dice que durante 21 días se le opuso el príncipe de Persia, pero ese príncipe no era una persona de carne y hueso, era un oficial de Satanás con fuerzas satánicas que le impedían el paso. Entonces dice, viene finalmente el ángel y le dice a Daniel, desde el primer día que tú empezaste a orar, Dios envió la respuesta, pero por los 21 días se le puso el príncipe de Persia. Y sabes, tengo que regresar, porque hasta que vino el arcángel Miguel a ayudarme, entonces pude pasar. Pero la batalla sigue, porque al acabar con el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, el diablo envía refuerzos. Él no se da por vencido fácilmente. Entonces Daniel estaba en una situación paupérrima. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que ora y no llega? Y usted dice, Dios no quiere. No es que Dios no quiera, es que hay enemigos allá en el espacio que no están de acuerdo en que la iglesia reciba auxilio o respuestas de parte de ellos. Usted tiene que pensar en eso. Cuando ora y no encuentra respuesta, no es culpa de Dios. Algo está pasando allá en el espacio. Si tuviéramos ojos y pudiéramos ver allá en el espacio, usted vería como parvadas de esos pajaritos negros, allá mismo lo llaman arroceros, que llenan el espacio para evitar que venga auxilio del cielo hacia la tierra. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso muchas veces no llega la respuesta. Y nosotros fácilmente, decía el finado hermano Cruz García, dice, hermano,
Cada vez que llegamos con los hermanos, ahí viene la cocota, dice. Y nosotros que somos tan blanditos, dice. O sea, estamos clamando a Dios, pero al no ver respuesta, pues bajamos la guardia y nos damos por vencidos. Dios no quiso. No es que Dios no quiso, es que el enemigo interviene allá en el espacio y se queda entonces con tu respuesta y culpas a Dios. ¿Ah? No, yo llevaba 24 días de ayuno para la gloria de Dios y en lugar de sentirme fortalecido, me sentía más débil y yo quería renunciar ya. Tenía un propósito de llegar a ciertos días por una petición y le decía yo, Señor, en lugar de que yo me sienta bien cada día que avanzo más, me siento peor. ¿Qué pasa? ¿Qué acaso mi oración no llega a ti? Y entonces me manda al libro de Esther y me marca ahora sí, los ruegos, la forma en que habla Esther al rey Asuero. Si place al rey, hágase esto. Ajá. O sea que, a pesar de que era un rey terrenal por ella, si place, y si yo soy agradable al rey, hágame justicia. Y a veces nosotros le exigimos, decía el hermano Benito Cortés, fue superintendente del Distrito Sur por muchos años. Ese Distrito Sur era parte de Morelos y Guerrero. Entonces, él salió rumbo a Querétaro y se fue a Guanajuato y luego fue para Michoacán, luego entró para allá, para Guerrero. Él quería recorrer todas las iglesias del distrito para ver cómo estaba. Ya cuando llegó a Acapulco, sentía lumbre en sus riñones. Por tanto, ir manejando, ir ahí en el asiento caliente. Así que ya no pudo seguir. De allá tuvo que venirse directo para la capital, porque él pues, es capitalino. Entonces, llevaba 12 horas de oración y no recibía ninguna respuesta. A las 12 horas él se dio cuenta que la oración que hacía no era correcta. Es que a veces le exigimos a Dios. ¿Está bien que le podamos exigir? No. Él es soberano. ¿Ah? Y al darse cuenta de que la oración que hacía no era la correcta, después de haber estado orando 12 horas, él cambió su actitud. Empezó a humillarse y a pedirle perdón a Dios por lo que estaba clamando. Y a las 15 horas de oración empezó a sentir un alivio en sus riñones. A las 17 horas él estaba completamente sano. ¿Usted estaría dispuesto a orar 17 horas? No es fácil. A veces oramos 1 hora, media hora. Cuando más podemos orar 2 horas. Pero él duró 17 horas y 17 horas Dios le respondió, le sanó sus riñones. Entonces, hay que aprender. Cuando yo estaba de 24 días en búsqueda del Señor, me habla el Espíritu Santo. Dice, ¿cómo te sientes? Muy mal. Me siento muy mal. Y me dice, yo también me siento muy mal. Porque
tus oraciones no me satisfacen, dice el Señor. Te voy a enseñar lo que yo quiero que hagas. Ponte a cantar, pero cántame con todo tu corazón. Me empezó a dar coros que yo no me sabía. Y empecé a cantarlos, pero decíalo con todo tu corazón. Y una vez que empecé a cantar, empecé a sentir un calor que se apoderó de mi cuerpo. Empecé a sentirme en las nubes, en la presencia de Dios. Llegó la presencia de Dios. Y me dice, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien, Señor, así me siento yo. Cuando tú te acerques a mí, yo quiero que lo hagas con todo tu corazón y no en contra de tu voluntad. No me hables estando con sueño y bosteciando así, yo no me agrada esa oración. ¿Ah? Cántame con todo tu corazón. Cada vez que te acerques a mí, antes de orar, cántame. Alábame, glorifícame. El Espíritu Santo tomó control de mí en aquel momento y me dice, a partir de ahora quiero que así lo hagas todos los días. O sea que Dios es un ser gozoso que siempre quiere estar en la alabanza, en la adoración. Hay hermanos y hermanas que piensan que Dios se cansa, que ya por eso no quieren cantar ni orar. No, no es eso, de ninguna manera. Entonces, seguimos con el asunto de Daniel. En estas escrituras que encerraba la promesa de liberación para su pueblo, fundamentó Daniel su intercesión, confesó el pecado del pueblo, incluyéndose él mismo en este mal, aun cuando había permanecido en la decisión que hiciera siendo joven de no contaminarse, según Daniel 1:8. Y ahora él mismo se incluye como quien hubiera cometido este mal. Su confesión se ajusta también a las Escrituras y demuestra que Daniel tenía un amplio conocimiento de ellas, según Daniel 9:4. ¿Quiere leerlo, por favor? Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Amén. Las promesas de Dios son absolutas, pero también ordenan la oración como antecedente para su cumplimiento. El mismo principio será válido para la restauración final de Israel. Salmo 102, del 13 al 17. A ver, búsquelo por favor. Salmo 102, verso 13 al 17. Que lo tenga de lectura fuerte para todos. Te levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, porque tus siervos aman piedras y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá
Amén, gracias. Entonces se humilla aceptando haber transgredido la ley, hablamos de Daniel, y estar sufriendo las consecuencias, según Daniel 9:11. Y el fundamento de la personalidad de Dios. Daniel dirige su oración a Dios usando una hermosa combinación de sus nombres. Según Daniel 9:4, y oró a Jehová mi Dios, Elohim, vocablo para aludir al Dios creador y su omnipotencia, el Altísimo, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Adonai, para expresar la idea de gobierno y dominio, según Éxodo 23:17, no lo busquen, e Isaías 10:16 y 33. Dios grande, Él es usado en hebreo en palabras compuestas por el Yón, según Génesis 14:18 al 20. Significa el Altísimo, el Dios que exalta o que es exaltado sobre todo aquello que se denomina Dios o dioses. El apoyo de los atributos morales de Dios, según Daniel 9:18 y Daniel 9:14. Fidelidad como digno de confianza plena, que guardas el pacto, sus palabras siempre se cumplirán. Deuteronomio 4:31 y Números 28:19. Misericordia es la bondad divina para aliviar las desgracias y aflicciones de sus criaturas. Jeremías 3:12 y Lamentaciones 3:22. Justicia es la santidad de Dios ejercida en el trato justo con su criatura, y una de sus manifestaciones es cuando perdona al penitente, según Daniel 9:14, Salmo 51:14. También es usada cuando castiga y juzga a su pueblo, Isaías 8:17 y Amós 3:2. Asimismo, su justicia se manifiesta cuando salva a su pueblo, cuando se interpone ante los enemigos de su pueblo. Conclusión. Podemos concluir reflexionando en lo siguiente: ¿en qué pudo haberse apoyado Daniel para elevar su ruego? ¿Alguien tiene una respuesta? Repito, ¿en qué pudo haberse apoyado Daniel para elevar su ruego? En la fidelidad de Dios. Él había prometido que al cumplirse los 70 años, Él vendría a buscar a su pueblo y lo llevaría otra vez a la tierra que Él les dio. Él tenía esa certeza de que Dios es real, lo que Él promete lo cumple, y en base a eso es que Él buscó en intercesión que Dios se acordara de que ya se había cumplido el tiempo y que ellos tenían que ser liberados del exilio. La segunda pregunta: ¿en qué se apoyó realmente? Lea Daniel 9:18. Ahí está la respuesta. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye sobre tus ojos, y abres tus ojos y mira nuestras desolaciones, a la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque nos elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Entonces,
¿Cuál atributo usó Daniel? La misericordia de Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que buscar, la misericordia. El profeta Jeremías dice que siempre decayeron sus misericordias. Nunca. Dice que nuevas son cada mañana. Como el árbol cuando se le caen las hojas y le vuelven a nacer y ahí está otra vez. O sea que Dios, entonces, nunca renuncia a su misericordia. Y es con la misericordia que no hemos sido consumidos. ¿Cuánta gente se ha ido a través del COVID? Estaban dando cifras, más de 1 millón hablando solamente aquí en México. Nada más. 1 millón y tantos vidas. Pero por la misericordia del Señor, usted y yo estamos vivitos sin colear. Entonces no es una razón de agradecerle. Alabado sea Dios. Entonces, la tercera pregunta para terminar: ¿cómo era tomado en cuenta Daniel en los cielos? Lea Daniel 9:23. Al principio de tus ruegos, más fuerte porque hasta allá atrás no escuchan. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces, ¿cómo era catalogado Daniel allá arriba? ¿Y no le gustaría a usted también que sea así? ¿Y cuándo vamos a empezar? ¿Cuando nos muéramos? ¿O cuando Cristo venga? ¿Será que nada más Daniel pudo hacer eso? Nosotros no podemos. Sí, nomás está en que quieramos. Sí, el querer es poder. Entonces, podemos llegar a ser, con la ayuda de Dios. ¿En qué momento fue oída su oración y cómo fue atendido? Versos 21 y 23 de Daniel 9. ¿Cuánto tiempo dilató Dios para enviar la respuesta? ¿Cuántos meses? Dice que tan pronto Daniel se postó y empezó a orar, Dios envió la orden de inmediato. Que el enemigo se interpuso, pero finalmente Dios, al seguir escuchando la oración de Daniel, manda al arcángel y le dice: bueno, vete a ver qué está pasando. ¿Por qué no llega la respuesta? Si ya di la orden que le lleven la respuesta, ¿y por qué él sigue clamando? ¿Por qué no llega? Pues allá lo estaban atacando las huestes satánicas. Entonces, la intercesión de Daniel nos deja grandes enseñanzas, siendo una de ellas no estar apoyados en nuestra propia justicia, es decir, creyendo que por las obras que hayamos hecho ya merecemos ser escuchados y entendidos por Dios. No. Si bien es verdad que hoy en día esperamos grandes y variadas promesas, pero estas siguen estando regidas por el mismo principio de pedirlas en oración. Mientras no las pidamos en oración, nunca van a llegar. Él antepone, Dios, toda la promesa, antepone requisitos. Y si no los llenamos, no esperamos que esa respuesta llegue. Para concluir entonces,
Conteste brevemente lo que se le pide. 1. ¿Cómo sucedió que Daniel se dio cuenta que ya estaba próximo el tiempo para ser liberados de la cautividad? ¿Cómo estaba enterado? Un ángel le dijo. Él leía las profecías, él las estudiaba, estaba pendiente. Esa es la respuesta. 2. ¿En qué escritura fundamentó Daniel su petición? En la ley que Dios le dio a Moisés para Israel. Él conocía también la ley, ahí estaba escrito. Que si ellos se rebelaban contra Dios, Dios los entregaría a naciones paganas y los llevarían cautivos y perderían su tierra que Dios les había dado. 3. ¿En qué atributos de Dios se apoyó como si él hubiera cometido la transgresión de la ley cuando realmente no había sido así? Repito la pregunta. ¿En qué atributos de Dios se apoyó como si él hubiera cometido la transgresión de la ley cuando realmente no había sido así? Él era parte del grupo, era parte de la nación judía. Él se incluía ahí, no era culpable, pero él se hace culpable. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando fue a la cruz? ¿Por qué culpa fue? Por la de él, por la de nosotros. Entonces aquí Daniel se echa la culpa del pueblo también. Hay que pensar en eso. Así que entonces le dejamos ahí por ahora. Después vienen las 70 semanas que se le dan a Daniel del programa para su pueblo. Eso está muy interesante. Ajá. Ahorita vemos la intercesión para que el pueblo llegara, pero se le da un programa a Daniel de las 70 semanas y es de los que vamos a ver más adelante. Así que vamos a darle gracias a Dios porque nos dejó toda esa información para nuestro bienestar. Son ejemplos que nos sirvan para no caer en el mismo hoyo donde cayeron los israelitas. Cayeron en el pecado y las consecuencias fueron terribles. Imagínense, 70 largos años estar cautivos. No demos lugar a que el Señor tenga que disciplinarnos. Santiago nos aconseja que dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, estará bien que nos sometamos a Dios. ¿Cuándo? Cuando nos muéramos o cuando Cristo venga. Decía mi abuelo, para descanse: te estás tardando, hijo, dice, te estás tardando. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, pero también vamos a decirle que Él nos ayude para no claudicar, para no dar marcha atrás. Todo lo que sea para adelante, para atrás, nada. Sí. ¿A quién les gustaría que nos guíe en oración? Escogen a uno. Al hermano Doro. Bueno. Nada, de veras que llegó el hermano Doro. Se fue de vacaciones. Bienvenido, mi hermano. Con su esposa, bienvenidos. Gracias a Dios que fueron a descansar.
Así que vamos a pedir al hermano Doro que nos guíe en oración. Cierre sus ojos y de su cabeza y Dios Santísimo, gracias te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias por habernos invitado a estar con todo pueblo. Nuestro propósito, Señor, es venir a alabarte, adorarte y bendecir tu nombre. Oh Dios, gracias por este de mensaje que nos has permitido como estudio, Señor, que tu palabra quede grabada en nuestro corazón. Oh Dios, ayúdanos a servir. Padre celestial, una vez más, gracias. Bendice, Señor, a tu pueblo, oh Dios, que está presente, Señor, Padre,